Primeras sanciones pedagógicas por violaciones al nuevo Código de Policía. Con fumatón de marihuana protestan contra nuevo Código de Policía. Gran desplazamiento de las FARC. 4.300 guerrilleros van a zonas de ubicación. Zona de concentración aún no están listas, dice la guerrilla. Super Sociedades envía a liquidación a constructora Carlos Collins. Obama rompe silencio y habla de medidas migratorias de Trump. Agónico empate de Colombia ante Venezuela en Suramericano Sub-20. Junior se alista para su debut en Copa Libertadores ante el Carabobo. Buenas noches. La entrada en vigencia del nuevo Código de Policía aún no cumple 24 horas y ya hay un número considerable de sancionados con comparendos pedagógicos. Cerca de 600 personas recibieron una amonestación por violar la norma, la gran mayoría por colarse en el sistema de transporte Transmilenio. El propio director de la policía, general Jorge Nieto, junto a otros altos oficiales, encabezó los operativos para verificar el cumplimiento de la norma. Ya son más de 668 las personas que están multadas con el nuevo Código de Policía. Más del 70% de estas sanciones pedagógicas se centran en el sistema masivo de transporte de Bogotá, Cali, Bucaramanga, Barranquilla y Medellín. El 30% restante se registró en conductores sorprendidos manejando bajo el estado de embriaguez y otros orinando en plena vía pública. Si hay alguna actividad de abuso o que el ciudadano se sienta agredido por X o Y situación, tenemos todos los canales nosotros, en las oficinas de quejas de cada una de las oficinas nuestras de policía, donde pueden recibir la queja y nosotros tomamos las acciones a que haya lugar de acuerdo al caso. Esta mañana en Bogotá, la jornada de operativos dejó varias personas multadas que se iban a colar en el sistema de Transmilenio. La obligación es hacer un curso pedagógico. No va a poder acceder a los cursos de formación en escuelas de la fuerza pública, no va a poder acceder a cargos públicos ni ascensos dentro de la carrera pública y no va a poder contratar con el Estado. Actualmente la Corte Constitucional estudia 10 demandas que fueron presentadas en contra del nuevo Código de Policía. Dentro de los principales artículos que están demandados para estudiar está el derecho a la reunión privada, el derecho a la manifestación pública de manera pacífica, también las autorizaciones que van a dar a partir de hoy los alcaldes para que la policía pueda hacer allanamientos en su residencia. Otro de los artículos que está demandado es el espacio público, el uso del espacio público principalmente por los vendedores ambulantes. Lo que le preocupa al Observatorio de la Universidad Libre es que no haya control para este tipo de autoridades. ¿Por qué? Porque el señor alcalde es una autoridad administrativa. Las autoridades de policía son el alcalde, el gobernador, los comandantes de estación, los comandantes de uso de estación, los comandantes de calle. Entonces es en realidad como si se estuviese dando una orden para sí mismo. La policía respondió a las críticas y señalamientos que advierten excesos en las facultades a los uniformados con este Código de Policía que no se actualizaba desde hace 45 años. Es un mito que la policía puede ingresar a cualquier domicilio, no es así. Primero, solamente puede hacerlo mediante orden de autoridad judicial y cuando no existe esa orden de esa autoridad, solo se podrá ingresar primero bajo la modalidad de voces de auxilio, cuando sí lo requiera las personas, a la casa de un animal feroz, evitar que se propague un incendio. Cuarto, cuando se esté de por medio la integridad de las personas porque hay una manipulación de juegos pirotécnicos. En medio de críticas, resistencias y con 6 meses de pedagogía, la policía implementará en los próximos meses los 246 artículos. Están multando a una persona que está haciendo su deber y está consiguiendo su diario vivir. Hay muchas personas que dependemos de este trabajo y esto no le estamos haciendo mal a nadie. Vamos a reeducar a nuestra población porque realmente es muy deprimente estar viendo personas haciendo sus necesidades fisiológicas en la calle. La sanción no puede ir encima de lo cultural, ¿sí? Me parece mejor que la gente lo haga más por cultura que por una sanción. Al código le faltan pruebas duras ante la Corte Constitucional que, como advertimos, rechazó 20 demandas, seleccionó 10 para estudio y analiza otras 17 para admitir o inadmitir. La entrada en vigor del nuevo Código de Policía ha generado controversia en diferentes sectores políticos y sociales. Las normas sobre allanamientos sin orden judicial y la restricción de libertades y derechos son los aspectos que más generan polémica.
Críticos y defensores del nuevo Código de Policía se enfrentaron en varios aspectos. El primero de ellos, sobre los excesos de la policía para aplicar la normativa. Hoy se presentaron ya algunos excesos de la policía. ¿Cómo controlar precisamente esos excesos? Con mucha fuerza, con sanciones para los miembros de la policía que se excedan en esas funciones que se le han encomendado. Pues aquí dijimos que esto es un código por las malas y con multas. Aquí no hay nada de pedagogía. Esta mañana en distintos medios escuchando al director de la policía, aquí no ha habido pedagogía previa. Lo que muestra hoy la intervención en Transmilenio es totalmente punitivo. Otro de los artículos polémicos es el tema de los allanamientos sin orden judicial. Si usted es un ciudadano y llega a la policía a decir que puede ingresar sin orden judicial, usted se puede negar a abrirle la puerta porque requiere una condición, que desde adentro hayan llamado a la policía. Claro que se afectan. El artículo 162 y 163 de ingreso a domicilio con orden o sin orden es claramente violatorio de la Constitución. Hoy se radicó una nueva denuncia para frenar los artículos que supuestamente reducen los derechos de los vendedores ambulantes. Hemos solicitado al alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, y al señor general Jover Penilla que no apliquen en Bogotá el artículo 140 del Código de Policía, que establece la posibilidad de sacar del espacio público a los vendedores, pero incluso también si hay reincidencia de decomisar y destruir las mercancías. Estas normas son manifiestamente inconstitucionales. El nuevo Código de Policía tendrá 6 meses para aplicar multas pedagógicas. Y más de 200 personas realizaron una fumatón de marihuana en Bogotá para protestar contra el nuevo Código de Policía. Los manifestantes defendieron su derecho a aportar la llamada dosis mínima y dijeron que las multas que se impondrán por este acto no lograrán disminuir el consumo y la producción de marihuana en el país. Poco a poco el Parque del Planetario de Bogotá se fue llenando de humo de cannabis. Decenas de personas de todas las edades llegaron al sitio para la fumatón de marihuana, una expresión de rechazo al nuevo Código de Policía. Lo que queremos con esta fumatón es decir que este fenómeno no se le puede dar un tratamiento policivo, mucho menos con una multa, sino que requiere de un diálogo abierto de cara a la ciudadanía. Las organizaciones que defienden la dosis mínima rechazaron la multa de 194.000 pesos que quedó consignada en el nuevo código y que se impondrá a quienes consuman en el espacio público. No vamos a pagar esa multa de 194.000 pesos, que el Estado no aspire a recaudar fondos para su déficit a punta de extorsionar marihuaneros. Fue un código totalmente impuesto, no fue algo ni consultado a la misma ciudadanía. Pasadas 2 horas de protesta, la policía llegó al sitio, pero pacíficamente permitieron que continuara la manifestación. Poco a poco, las más de 300 personas se movilizaron hacia la Plaza de Bolívar y frente al Congreso continuaron encendiendo los conocidos porros, algunos hasta usando frutas para modificar el sabor de la marihuana. Sí a la marihuana, no a las multas. Que pongan 190.000 de multa por fumar marihuana, igual yo lo voy a seguir haciendo, así me pongan multa lo voy a seguir haciendo. Para muchos el nuevo código no se preocupa por delitos reales y solo busca criminalizar a vendedores ambulantes, trabajadoras sexuales y los llamados colinos. Pienso que los policías deberían estar preocupándose por otras cosas, menos por las personas que consumimos marihuana. Transeúntes que pasaron por la zona dijeron que respetan la libertad de consumir marihuana, pero aseguraron que esta actividad debe realizarse solo en espacios privados y no en plazoletas o parques. A lo que estamos llegando, da mucha tristeza ver que las autoridades o las autoridades competentes no hacen nada. Las multas del Código de Policía empezarán a aplicarse dentro de 6 meses. En otros temas, más de 4.300 guerrilleros de las FARC empezaron el desplazamiento hacia las 26 zonas donde estarán concentrados durante los próximos 6 meses para cumplir con el proceso de dejación de armas. Los recorridos a pie, en carro y en lancha son apoyados por las fuerzas militares y la policía y también son supervisados por el personal de la Organización de Naciones Unidas. En este momento los guerrilleros de las FARC están dando un paso definitivo hacia la dejación de las armas. Por 36 rutas establecidas previamente con el gobierno y las fuerzas militares, están viajando hacia las zonas de ubicación donde estarán durante los próximos 6 meses. Después de empacar sus pertenencias y recibir instrucciones, empezaron a abandonar sus zonas de influencia. La policía de carretera va a escoltar la caravana, entonces para que todos tengan conocimiento. En algunos casos los recorridos implican vías nacionales y atravesar los centros urbanos. Es una gran noticia para Colombia, el proceso de paz avanza,
las FARC que están ingresando a las zonas. El comisionado de paz supervisa la operación desde un centro de mando en Bogotá. De todas las formas, marchando, en buses, por vía fluvial. Tenemos unos movimientos extraordinariamente complejos. Del Putumayo, por ejemplo, iniciaremos el día de mañana un movimiento que requiere 7 horas de tránsito en planchones para más de 400 hombres y mujeres de las FARC. La fecha fijada para terminar estos traslados inicialmente era mañana 31 de enero, sin embargo, en algunas zonas apartadas el proceso se puede retrasar varios días. Sin embargo, en algunas de las zonas donde tendrán que concentrarse las FARC, los comandantes guerrilleros aseguran que aún falta mucho por adecuar en esos lugares. El lote en el que se deben instalar los guerrilleros del 8º y 29 Frente de las FARC en la vereda La Paloma del municipio de Policarpa, en Nariño, aún no cumple, según los comandantes guerrilleros, con los requisitos que permita que este sea habilitado. Los que estamos cumpliendo somos las FARC, el gobierno no ha cumplido. Se puede notar así a simple vista. En esta zona veredal no hay unidades sanitarias ni viviendas que les permita resguardarse del frío o del calor, y la vía de acceso, que tiene aproximadamente 5 kilómetros para llegar a la zona veredal, se demora en transitar casi 1 hora. De acuerdo a lo expresado por el comandante Aldemar Altamiranda, segundo al mando del Frente 19 de la FARC Bloque Martín Caballero, que se concentra en el punto de preagrupamiento temporal de la vereda Tierra Grata, en corregimiento de San José de Oriente, zona rural del municipio de La Paz, al norte del Cesar, aún no están dadas las condiciones para que llegue el resto de guerrilleros que estarán en la zona veredal transitoria de normalización, donde las obras tienen un atraso de más del 80%. No está listo. ¿Para qué echarle mentira? Porque es que de verdad lo que hay construido hasta el momento no garantiza para que los muchachos que han de llegar estén realmente alojados en los sitios como se acordó. En cuanto al traslado de los guerrilleros al punto de preagrupamiento temporal, el comandante señaló que esta semana podría llegar otro grupo que comenzaría a trabajar en las obras para terminar la primera etapa y en la construcción del campamento, con el fin de agilizar el proceso de dejación de armas. Integrantes de la Teófilo Forero Castro comenzaron su movilización hacia la zona veredal de Miravalle, en el área rural de San Vicente del Caguán Norte del Caquetá. Con maquinaria pesada como esta se realizan adecuaciones de la vía en la zona veredal del Carmen, y hasta que se arreglen estas problemáticas de logística, las FARC no ingresarán a la zona. Estaba previsto para el 30 o primero, pero hay un pequeño impasse en una adecuación, y entonces vamos a ver si por tardar el 10, en esa etapa más o menos ya está esta zona ocupada. En el Carmen se concentrarán unos 200 guerrilleros de los frentes 3º, 14 y 15 de las FARC. Y de otra parte, los alcaldes de las ciudades capitales del país le pidieron al gobierno nacional aumentar los esfuerzos en la lucha contra los cultivos ilícitos. Aseguran que el consumo de los jóvenes del país va en aumento. A través de esta declaración escrita, los alcaldes de las ciudades capitales de Colombia se unieron para pedir al gobierno nacional la implementación de medidas contundentes para contrarrestar la oferta de sustancias ilegales en las calles de nuestras ciudades. Manifestaron la necesidad urgente de crear legislaciones fuertes en esta materia. Más consumo en las ciudades. Preocupa cómo a edades muy tempranas, desde los 11, 12 años, empiezan las adicciones con marihuana, con bazuco, con cocaína, inundan nuestras ciudades. Los cultivos en el país aumentaron, aumentó el cultivo. Entonces inundaron las ciudades de droga, y eso tiene graves consecuencias en la salud de las personas y también, por supuesto, en la tranquilidad de nuestras ciudades. El sicariato y la lucha entre bandas son consecuencia del microtráfico de estupefacientes, mientras la droga sigue llegando a las ciudades. Mire, el 90% de la droga que entra acá, de la marihuana, viene del Cauca. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con los cultivos, por ejemplo, en el Cauca? ¿Cómo se controlan? ¿Cómo empaquetan esa droga? Y cómo por todas las carreteras colombianas pasan derecho como si nada pasara e inunda Medellín y el área metropolitana. Eso es lo que le estamos pidiendo al gobierno nacional. Los alcaldes se comprometieron con el trabajo de prevención entre la población joven de las ciudades y pidieron el acompañamiento de las familias para que la solución sea de toda la sociedad. Las autoridades de Estados Unidos deportaron hacia Colombia a Fabio López Escobar, presunto responsable del asesinato del subdirector del diario La Patria de Manizales, Orlando Sierra. López Escobar está condenado a 28 años de prisión por el hecho que sucedió en el año 2002.
Oficiales de Migración Colombia fueron los encargados de recibir en el Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá a Fabio López Escobar, quien según las autoridades sería el responsable del asesinato del subdirector del diario La Patria, Orlando Sierra Hernández. Llegó en un vuelo de deportados desde los Estados Unidos. Era buscado por las autoridades colombianas a través de circular roja de Interpol y se encuentra condenado a 28 años, 10 meses y un día de prisión por el Tribunal Superior de Manizales por el delito de homicidio agravado en hechos ocurridos el 30 de enero del año 2002. Los funcionarios de Migración Colombia pusieron a disposición de la DIJÍN Interpol a Fabio López Escobar con el fin de que responda por el delito que se le imputa. La Superintendencia de Sociedades ordenó la liquidación de la constructora Carlos Collins S.A. La firma no renovó la matrícula mercantil y se encuentra en mora con la administración de impuestos según las supersociedades. La sociedad Carlos Collins, según lo hallado por la superintendencia, no desarrolla su objeto social, su matrícula mercantil no está vigente y con la liquidación se buscará el pago de obligaciones vencidas. La constructora tiene además deudas fiscales con la DIAN, no presenta retención en la fuente desde 2014, debe impuesto a la renta de 2013 y 2015, además del impuesto a la riqueza de 2016. Esto suma cerca de 1.800 millones de pesos. Estableció la existencia de obligaciones fiscales pendientes de pago y consecuentemente estableció una cesación de pagos con respecto a estas obligaciones y por ello es por lo que inicia el proceso de liquidación judicial. Según el superintendente Reyes, la sociedad tiene activos por 76.000 millones de pesos y el liquidador deberá determinar los pasivos y acreedores. El propósito de este trámite es esencialmente reducir a dinero efectivo los activos de la compañía con el propósito de pagar las obligaciones con terceros. Las obligaciones fiscales, las que se tienen con el Estado, gozan de una preferencia especial en el régimen colombiano de liquidación y consecuentemente se pagan luego de haberse satisfecho las obligaciones con los pensionados y con los trabajadores de la compañía. A partir de ese momento, la constructora no podrá desarrollar ninguna actividad comercial. Adicionalmente, el ex representante legal de la compañía, Carlos Guillermo Collins, deberá entregar en el mes siguiente su rendición de cuentas. Y nosotros también nos vemos a las 8:30 con la información internacional y sus claves, Santiago. Gina, hoy vamos a hablar de los candidatos que podrían estar nominados a ser juez de la Suprema Corte de los Estados Unidos. Son los candidatos de Donald Trump y solo hay una vacante. Se los contamos a las 8:30. Nos vemos.